El 4 de mayo de 2020, en el contexto de los primeros meses de pandemia, Giovanni López Ramírez fue asesinado a manos de 10 policías por no portar cubrebocas en Ixtlahuacán de los Membrillos. Un mes después, los días 4, 5, 6 de junio, hubo manifestaciones en Guadalajara para exigir justicia y un alto a la represión policial. Durante estos días se dieron desapariciones forzadas, levantones y detenciones injustificadas por parte de cuerpos armados. El 9 de mayo del año en curso, 2021, fueron encontrados sin vida los cuerpos de los hermanos González Moreno, quienes fueron sacados de su casa 2 días antes. El día de hoy suman más de 12.500 personas desaparecidas en el estado de Jalisco. Esto solo es una muestra del contexto de horror que habitamos todos los días en nuestros territorios. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Enmarañades, la radio de la Maraña. Aquí transmitiendo entre Cerro de la Reina, Cerro Viejo, el Bosque de la Primavera y la barranca del río Chignahuapan, también conocido como Río Santiago. Lo que pasó con Giovanni en Ixtlahuacán también está dentro de un contexto de que, además de que Jalisco es ahorita de los estados más violentos y con más desaparecidos de México, pues de los focos rojos, de las zonas más peligrosas y rojas de Jalisco son pues Guadalajara, Tlajomulco y todo alrededor del lago de Chapala. Y entre esos está Ixtlahuacán. Entonces también en Ixtlahuacán de los Membrillos la violencia está muy densa desde hace varios años. Suele haber muchos asesinatos, muchas desapariciones. Las plazas del narco están muy fuertes en Ixtlahuacán y todo Tlajomulco y alrededor de Chapala, Cerro Viejo. Entonces pues también la gente tenía mucho coraje porque la policía nunca hace nada por toda la violencia de la plaza, los desaparecidos, las balaceras que hay en Ixtlahuacán, pero un señor sin cubrebocas en la calle y a él sí se lo llevan y lo matan. La voz que acaban de escuchar es Cisal, una de las sobrevivientes a las detenciones ilegales que se dieron en torno a la manifestación del 5 de junio en los alrededores de la Fiscalía del Estado, en la zona industrial. A continuación, Cisal nos cuenta su versión de la primera manifestación del 4 de junio. Pues como que esa se convocó porque ya había mucha rabia pues junta de varios meses de encierro y de que Alfaro empezaba a mandar represión, de que pues a mí sí me tocó ver policías deteniendo a viejitos en la calle por estar caminando con el cubrebocas a la mitad, y que estuvieran como que amedrentando, queriendo pedir mordidas. Enrique Alfaro es el gobernador de Jalisco, reconocido por su prepotencia, abuso de poder, su nula responsabilidad y su parecido, no solo físico, a Mussolini. Su padre fue presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara en 1968, la única universidad que no apoyó las movilizaciones estudiantiles y que recibió, después de la masacre de estudiantes, al presidente Díaz Ordaz. Entonces, si ya estaba todo este abuso de poder, pues cuando se hizo conocido todo el caso de Giovanni y su asesinato, por esos disque motivos y pues con esa brutalidad policial, pues la gente ya estaba muy harta y salimos al centro. Y sí estuvo rara esa manifestación porque desde el principio que llegamos, pues muchas veces en otras manifestaciones ya tienen bardeado todo el edificio y ya hay policías, y pues esa vez llegamos y no había nadie. Entonces pues con todo el coraje de la gente, había varias personas también de Ixtlahuacán protestando acá. Éramos varios de Guadalajara, pero también había gente de Ixtlahuacán.
pues se empezó a salir el coraje y fue cuando ya se empezaron a romper vidrios, luego se quemaron las patrullas y pues estuvo un rato así. Luego ya se publicaron los videos de los policías que estaban desde dentro diciendo pues cómo nos iban a reprimir y cómo nos iban a violentar. Y pues sí empezaron a aventar varias cosas. Algunas de mis amigas sí les cayeron tablas y pedazos de concreto, sí las moretearon. Y cuando nos fuimos, a nosotros no nos tocó, pero cuando ya nos íbamos yendo, sí nos dijeron que estaban haciendo varias detenciones arbitrarias, pero hasta que se había desarmado la manifestación. O sea, empezaron a agarrar gente cuando ya iban caminando para sus casas, para el tren, cuando ya no iban en contingente, cuando se iba dispersando, fue que empezaron a hacer detenciones arbitrarias y a levantar pues gente que no tenía ningún motivo. Ese día no fui porque no me sentía muy bien, me acuerdo, pero mi pareja y otras personas que conozco fueron y les estaba monitoreando. Para mí fue súper estresante porque tenía varias transmisiones en vivo en la compu y en el celular y así, y estaba viendo lo que iba pasando de acuerdo a cómo lo reporteaban, ¿no? En diferentes medios, y yo sabía en dónde estaban las personas que conocía porque tenía sus ubicaciones y les estaba vigilando. Y me acuerdo que incluso me sorprendió mucho que los medios cubrían todo con mucho terror. Desde ahí como que me empezaba a asustar cuando un medio que estaba ubicado, no sé, en X posición, avanzaba hacia donde estaban las personas que yo conocía, y pues la persona que estaba cubriendo de los reporteros, pues con terror, o sea, iban igual corriendo, ¿no? Como todas las demás personas, y era una cosa muy estresante, pues no saber qué les iba a ocurrir, ¿no? A las personas que estaban allá. Me acuerdo que me contaron, porque yo luego les hablaba por teléfono y les decía, en tal lado hay tal y tal cosa, lo estoy viendo aquí, ¿no? Y al final lo que comentan que ya les estaban llevando cuando se habían desarmado los contingentes, es que había unos sujetos vestidos de civiles con palos de escoba, y recuerdo que me decían, ¿no? Es que estamos corriendo porque están agarrando a las personas y se las están llevando. Y era una cosa muy desconcertante, ¿no? Si bien creo que a lo largo de la historia de los movimientos sociales aquí en México, pues hemos sabido que hay infiltrados, infiltradas, nunca se había hecho como tan presente, tan latente como en esta manifestación. O sea, como que de verdad hicieran como esa labor de choque, ¿no? Y a mí me pareció muy, muy impactante y pues me dio muchísima rabia. La voz que acabamos de escuchar es la de A. Ella, junto con otras compas de la red Yo Voy 8 de marzo, estuvieron monitoreando a sus compañeras que asistieron a las manifestaciones. A continuación, escucharemos un fragmento de un comunicado de Enrique Alfaro, publicado el mismo 4 de junio, después de la movilización y la represión. Quiero también aclarar que todas aquellas personas que fueron detenidas están en camino a la Fiscalía para que se pueda hacer el parte de lesiones, para que esté todo claro. Vamos a dar la información de quiénes son y que están detenidos por lo que hicieron. No va a haber lugar a que se pueda interpretar que están detenidos de manera ilegal. Al día siguiente, 5 de junio, se convocó una manifestación afuera de la Fiscalía del Estado para exigir la liberación de las y los compañeros detenidos. El punto de encuentro y la represión del día anterior provocaba una atmósfera de nerviosismo e inseguridad. Muchas personas decidieron mejor no ir. Desde varios minutos antes de la hora de inicio comenzaron a llegar mensajes de conocidos y publicaciones por redes sociales diciendo que personas vestidas de civiles con palos estaban golpeando y levantando gente. Se bajaban de grandes camionetas como las que usan los narcos y los agentes de la Fiscalía. Pues no, creo que en realidad ninguna de nosotras logró llegar de la forma que esperábamos a la manifestación.
En mi caso yo también iba con un grupo de personas y pues me estaban monitoreando y a su vez yo estaba monitoreando a otras personas, entre las que se encontraba pues Cisal, ¿no? Y recuerdo que íbamos caminando y justo pasó un camión de ruta lleno de personas en donde señoras nos gritaron: no vayan, se los están llevando. Y pues obviamente entramos en pánico, pero dijimos, no, sí, vamos a seguir avanzando. Recuerdo que en el camino yo vi lo voy a nombrar así porque no sé realmente cómo se le llame, pero lo que a mí me parecía como un búnker, ¿no? Porque tenía era algún tipo de transporte militar. No sé qué función tenía, pero no era como una camioneta de esas que están pues rotuladas, ¿no? Con policía municipal, policía estatal, lo que sea. Era otro tipo de transporte y me asusté bastante cuando lo vi, pero bueno, seguimos avanzando y ya estábamos como a 2 cuadras cuando pues me llama Cisal y me dice que están levantando personas, ¿no? Así alrededor de donde ella estaba. Y cuando me iba a decir justo en dónde estaba, se corta la llamada. Y entonces, después de eso, me llega un mensaje de alerta porque pues me tenía en su lista como de contactos de emergencia con la ubicación, ¿no? El mensaje que decía pues como algo así como SOS emergencia, necesito ayuda, y la ubicación. Y pues a mí se me bajó la presión en ese momento y me acuerdo que me senté en el piso y no podía hablar porque pues se habían llevado a mi amiga, ¿no? Y yo no entendía qué estaba pasando. Y las personas a mi alrededor pues me empezaron como a decir, cálmate, a ver cómo reacciona, ¿no? Y pues yo me acuerdo que quería vomitar porque no entendía qué estaba pasando. Y pues a partir de eso decidimos replegarnos porque pensamos que nos vulnerábamos más yendo y que pues servíamos más sin que nos atraparan a que si algo como pasaba, ¿no? Al final pues yo tenía contacto con otras de mis compañeras que sí estaban ahí ya en puertas de fiscalía con medios alrededor y yo no entendía cómo, porque estaba viendo la ubicación de Cisal y se movía de una forma muy extraña y no entendía. Por un momento pues ya como que se acercó de nuevo a la fiscalía y yo pensé, pues está ahí, porque su ubicación aparecía ahí en fiscalía después de unos minutos. Y pues les empecé a llamar a las demás, ¿no? Para saber, o sea, está ahí está, la están viendo. Y al principio me dijeron que sí, muy seguras, pero después ya me empezaron a decir que no. Y pues ahí fue, bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando empezó, ¿no? Como la búsqueda de alguien cercana a mí. Y pues fue muy fue muy horrible, ¿no? El terror que se siente. Si de por sí siempre cuando le ocurren cosas a las personas, aunque no las conozcamos, pues duele, ¿no? Entonces cuando tienes un vínculo con alguien, no sé, ese dolor se vuelve como más recalcitrante justamente porque conoces, ¿no? a la persona y sabes de lo que esas personas son capaces porque lo has leído, pero es distinto, ¿no? Dimensionarlo cuando estás cercana a la persona que está siendo privada de su libertad. Sí, fue un día muy, muy loco. Pues si ya se había sentido tanta tensión, tanto coraje, tanto estrés el 4, que
que hubo represión, que hubo violencia, que empezaron a detener y llevarse personas, que se sentía pues todo lleno de policías y como dijeron, hasta helicópteros, todo el centro se sentía pues rodeado. Al día siguiente ya íbamos de por sí ciscadas, íbamos pues con mucho cuidado, sabíamos obviamente que si íbamos a la fiscalía pues iba a haber policías, iba a haber represión, pero esperábamos pues la represión tristemente normal, no sé, gas, que nos empezaran a rodear, pues que nos corrieran, que no nos dejaran acercarnos. Y de todos modos, sí había gente advirtiéndonos como de no vayan para allá, no se metan a la boca del lobo. Y pues me imagino que salieron de voces de ahí mismo, de que ya lo estaban planeando desde el día anterior. Y gente que conocía, que tuviera familiares, contactos en fiscalía, pues empezaron a sacar que no fuéramos para allá. Pero nunca pensamos que fuera a ser tanto, pensamos pues que íbamos preparadas como para estar juntas en contingente y pues si empezaban a echar gas o a haber violencia, pues replegarnos. Pero yo iba con otras amigas, éramos un grupo como de 5 personas y en todo el tiempo me estaba comunicando con A y con otras amistades para ya irnos juntando en más grupos y hasta que fuéramos un grupo más grande caminar juntas a fiscalía. Y apenas íbamos llegando para allá, apenas íbamos cruzando la avenida, estábamos todavía como unas 5 cuadras, nos faltaba. No estábamos pues en territorio de policías de la fiscalía y nada más cruzamos la avenida y ya se veía pues que había muchas patrullas por todos lados, se sentía muy tenso. Yo por eso tenía el celular en la mano pues comunicándome con A y con otras personas, mandándome ubicación y nada más cruzamos. Y llegó una camioneta roja, pues que no tenía placas, que no tenía escudo de policía, nada. Y se bajaron unos vestidos de negro, pero otros vestidos de civiles, sin nombre, sin escudo, sin insignia, y con palos, con macanas, y pues nos empujaron contra una reja. Y ya yo les dije como, pues, ¿por qué nos están deteniendo? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el motivo? Y solo nos empezaron a insultar y decir que pues, se notaba que íbamos a la manifestación y que por alborotadoras pues ya habíamos valido. Y fue cuando yo alcancé a marcarle a A y a mandarle mi ubicación, el mensaje de emergencia. Y en ese momento me quitaron el celular, nos quitaron nuestras mochilas, nuestras cosas. Vieron que una amiga tenía unas cartulinas adentro de su mochila y dijeron como de miren, aquí están las pruebas de que ustedes son unas vándalas, entonces nos las vamos a llevar. Y pues nos empezaron a jalonear. Primero sí intenté resistir un poco, pero pues aventaron a una de mis amigas a la caja de la camioneta, de la pick-up roja. Y dije como de pues ni modo, vamos todas juntas. Y ya dejé que me subieran a la camioneta con mis demás amigas y pues íbamos ahí en la caja, unos de los policías o quienes fueran, porque algunos no traían uniformes, iba sentado en la cabeza de una amiga, iban pues así encima de nosotras, agachando nuestras cabezas hacia abajo. Yo alcancé a gritar en la calle, oigan, nos están llevando, como para que la gente volteara o grabara o no sé, y luego ya me agacharon la cabeza contra la caja y pues nos empezaron a dar vueltas. Y son los movimientos raros que dice nos empezaron a dar vueltas como que por la zona para yo creo que no entrar directo por donde estaban los demás que sí llegaron a puertas de fiscalía, donde estaban los medios, los periodistas, pues para no pasar por ahí. Nos dieron vueltas y luego ya nos empezaron a meter por atrás, como que por un estacionamiento trasero de la fiscalía. Y cuando nos metieron, todo el tiempo pues nos empujaban, nos daban como golpes en la nuca para que tuviéramos la cabeza agachada, nos insultaban, todo el tiempo eran muy violentos y pues no nos decían que nos estuvieran deteniendo o haciendo algo oficial. Y ya nos metieron a un patio y en el patio había mucha gente, la mayoría jóvenes, pero había mucha gente, hasta había algunas parejas de señores o de personas más grandes, pero la mayoría sí se veía que eran jóvenes que habían ido a la convocatoria. Pues la convocatoria nada más decía hacer un plantón afuera de la fiscalía para exigir que liberaran a los que detuvieron injustamente.
pero pues con todo el desmadre que hubo el día anterior y las cosas raras que muchas seguimos sin saber bien, como lo del policía quemado y pues los infiltrados y gente como que misteriosa y provocadores, muchas cosas sospechosas que pasaron, pues tenían la excusa de que según esto íbamos a ir a quemar o destruir fiscalía o alguna tontería así. Por ejemplo, pues en pandemia yo traía cubrebocas y traía gel antibacterial en mi mochila. Me quitaron todo, me quitaron hasta el cubrebocas y mi gel antibacterial pues es base alcohol y me dijeron, mira, aquí está la prueba de que vienes a incendiar policías a la fiscalía. Yo como de, pues es gel antibacterial. Pero pues ya nos quitaron todo y cuando entramos al patio había muchos. Se notaba que estaba toda la fiscalía como pues en el argüende, en el plan. Había mucha gente en el patio y cada vez que metían nuevos todos aplaudían, se reían, gritaban, se burlaban de nosotros, nos insultaban, nos tenían así contra la pared y conforme iban trayendo más gente, a los que dizque nos portábamos mal o éramos provocadores nos iban separando y llevando como que a celdas o jaulas que tenían ahí en fiscalía. Entonces yo por decirles, pues por contestarle a los que me estaban empujando contra la pared como de, a ver, ¿por qué? ¿Esto es una detención o qué? Y nada más nos decían, no estaban detenidos. Entonces yo como de, pues entonces, ¿por qué nos están privando de la libertad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos quitan nuestras cosas? Y nada más pues nos insultaban o se reían, no contestaban obviamente las preguntas y ya pues les enojó que yo no estuviera calladita y me llevaron a una de las jaulas. Ya después hablando con otros compas supimos que sí eran como varias jaulas. A mí me metieron en una mixta, pero había una de solo hombres y había otras varias mixtas. Y ahí estuvimos un rato mientras pues estaba todo el pánico y todo el caos afuera. Empezaban a buscar personas, se empezaba a informar pues que estaban desapareciendo y levantando gente. Empezaban a ubicar los nombres de a ver quiénes no están y quiénes sí alcanzaron a llegar, con quiénes iban los que no están, cuántas personas tienen allá adentro. Y pues mientras estábamos adentro todo el tiempo entraban y salían policías o personas sin uniforme y pues nos amedrentaban, se burlaban de nosotros, nos insultaban. Sobre todo los hombres los golpeaban más, pero había varias personas que pues empezaban a tener ataques de pánico o ansiedad y se burlaban de ellos o ellas. Chicos que tenían algún problema cardíaco y eso, pues nos quitaron las mochilas y decían, es que me está dando taquicardia, necesito tomar mi medicina, y nada más se burlaban. Y pasaban pues así como intimidándonos con varias armas, no solo con macanas de policía. Había... En la jaula donde yo estaba, en medio, había todo el tiempo una señora que no tenía uniforme y tenía un hueso largo, como un hueso de vaca o caballo o algo así, pues como para intimidarnos, de golpearnos con eso. Sí, entonces teníamos que estar todo el tiempo contra la pared, sin voltear, sin estar platicando. Y así pasó un rato, hasta que nos dijeron que ya nos iban a empezar a sacar. Y obviamente pues ya habían tomado todos nuestros datos, de nuestras identificaciones, tenían todos nuestros celulares y nos devolvieron las mochilas. A mí me devolvieron mi mochila pues sin mi gel, sin mi celular, nada más me devolvieron mi cartera. Creo que hasta me quitaron el agua y chocolates que traía. Nada más me dieron mi cartera y mi mochila. Y nos separaron, en la que yo estaba, que era mixta, nos separaron hombres y mujeres. Y pues nos empezaron así a empujar para sacarnos. Hicieron una fila de puras mujeres y pues así empujándonos, golpeándonos en la nuca para que tuviéramos la cabeza agachada, todo. Nos sacaron otra vez al estacionamiento y nos subieron a una van. Yo alcancé a ver de reojo porque nos golpeaban para tener la cabeza abajo, pero era una van que pues no era de policía, tenía como calcomanías y diseño como de repostería o tienda de comida, algo así. Y hasta ese momento dentro de la fiscalía yo tenía mucho coraje, pero sabía que mis amigas y mis compañeras sabían dónde estaba yo.
sea, sabían que estaba dentro de fiscalía. No eran detenciones, pero si empezaran a llenar formatos o formularios de detenciones, pues sabía que se iba a hacer manifestación, que se iban a buscar fianzas o que se iba a exigir que nos dieran libertad, porque éramos muchísimas personas. Pero cuando nos empezaron a llevar a la van, sí empecé a sentir mucho miedo, porque dije, ¿a dónde nos van a llevar estos? Y ya pues nos subieron a la van. Había policías hombres y mujeres y iban pues en las hileras de asientos sobre nosotras para que tuviéramos siempre la cabeza agachada entre las rodillas, para que no estuviéramos hablando. A las que iban llorando o diciendo cosas, pues les daban golpes en la cabeza o en la nuca. Y nos empezaron a sacar. Y yo creo que ahí fue cuando hubo más tortura psicológica y más pánico, porque pues las chicas con las que iba en la van sí, todas tuvimos mucho miedo, ya no sabíamos qué nos iban a hacer. Y empezaron a venir pues todas las historias de terror que conocemos, de desapariciones, de asesinatos, de casas de tortura, de centros de detención clandestina, todas las historias de terror que hay pues en México, en Jalisco. Y mientras íbamos, también pues nos iban diciendo cosas para asustarnos más. Nos iban diciendo que iban hablando como en clave y no, pues las llevamos a la casa no sé qué, no, mejor las llevamos a tal o al lugar en la carretera a Zacatecas o a... Entonces iban como que hablando de opciones y pues nos iban diciendo todo el tiempo que eso nos pasaba por portarnos mal, por ir a su casa sin ser invitadas, por haber quemado al policía del día anterior, que ellos pues eran de los policías buenos, repetían mucho que eran de los policías buenos y que nosotros no los dejábamos hacer su trabajo por andar haciendo desmadre. Y que qué bueno que no nos habían tocado los policías malos, porque ellos eran los buenos. Y luego como que iban hablando en la radio y supongo que les dieron pues órdenes o algo de que ya nos fueran a soltar a algún lugar. Y nos empezaron a decir que nos iban a dejar en alguna carretera o en algún basurero y que nos iban a dejar una por una para que estuviéramos solas. Entonces, pues decían muchas cosas muy misóginas y muy violentas, implicando como que nos iban a dejar en un lugar para que nos violaran y para que no pudiéramos regresar a Guadalajara, a la ciudad, y que se nos hiciera de noche en la carretera. Luego, pues volvían a decir cosas como dudosas de ni siquiera sabemos si nos van a soltar o nos van a llevar pues, a algún lugar clandestino, alguna casa, no sé, pues con todo el terror que hay en Jalisco, yo sí me paniqué pensando en el tráfico de personas, en las casas de tortura, en muchas cosas muy horribles. Pero pues como las chicas que estaban al lado de mí estaban llorando y nos estábamos agarrando las manos abajo de los asientos, yo intenté, no sé cómo le hice, pero intenté estar lo más calmada que pudiera para que no todas estuviéramos en crisis de ansiedad. Y pues iba pensando, bueno, si sí nos dejan en la carretera, ¿cómo le hacemos para encontrar a todas y para regresar a la ciudad? Y estuvimos un rato en el camino y luego ya empezaron a decir que nos habíamos portado bien y que nos iban a soltar de 2 en 2. Y nos empezaron a bajar. Y cuando nos bajaban pues nos decían que tuviéramos las manos en los bolsillos, la cabeza agachada y que contáramos 1 minuto y que si volteábamos a ver a la camioneta nos iban a disparar. Y ya pues todo el tiempo había pánico, no sabíamos en realidad si nos iban a soltar o si nos iban a repartir en otros lugares, pero nos fueron bajando y a mí me tocó como la mitad. Y ya que me bajaron con otra chica y esperamos un rato y volteamos la cara, vimos que estábamos en terrenos baldíos en las orillas del Cerro del 4 y que a unas cuadras ya había casas, ya estaba poblada. Entonces eso la verdad me dio mucho alivio, saber que no nos habían dejado lejos y nos habían dejado en una zona poblada. Sí es una zona pues peligrosa, sí es una zona peligrosa y mucho crimen,
pero al menos pues estaba en zona poblada. Entonces teníamos mucho miedo y yo sentía como que en cualquier momento nada más nos habían separado y iba a pasar otro carro, una moto, cualquier auto que pasara. Yo me asustaba porque sentía que nos iban a volver a levantar, pero con cuidado pues fuimos viendo cómo nos comunicábamos con alguien, pedir algún teléfono o algo y pues intentar buscar a las demás. Entonces intentamos acordarnos como qué vueltas había dado la van, por dónde, si era calle pavimentada o empedrado, y logramos encontrar otras 2 chicas. Y seguimos buscando, pero no encontramos más. Y decidimos pues ver cómo regresábamos a Guadalajara. Y ya que pudimos regresar y reportar pues que nosotras estábamos bien, fue cuando me encontré con mis otras amigas y mis otras compañeras y empezamos pues toda la búsqueda para encontrar a mis otras amistades con las que yo iba, para encontrar a todas las personas que habían reportado desaparecidas. Y pues a partir de ahí sí fueron muchas noches de pánico, de miedo, porque pues sí nos daba miedo que ya tenían todos nuestros datos, sabían dónde vivíamos, nos sentíamos pues con paranoia. Yo varios días no salí de mi casa y justo unos días después de todo lo que pasó, que pues sí aparecieron todas mis amigas. Uno de mis amigos sí, a él lo llevaron con puros hombres y a ellos los golpearon mucho. Mi amigo sí estaba más lastimado y a ellos los soltaron en partes más despobladas del otro lado del Cerro del Cuatro, como en un predio grande que entraron con candado y todo. O sea, ellos abrieron el candado del predio y todo y los soltaron ahí y ellos los llevaban en trocas, los llevaban en la caja apilados como si fueran cuerpos y sentados encima de ellos, y los aventaron ahí y dijeron corran por sus vidas. Y también pues entre ellos fueron organizándose para regresar a la ciudad. Ya que pude contactar pues a todos mis amigos, empezó a haber todavía pues más amenazas como de sabemos dónde viven y sabemos quién es su familia, porque algunos amigos empezaron a contactar familiares suyos, a padres, abuelos, los llamaban en la madrugada a las 2, 3 de la mañana, con la excusa de que la fiscalía querían saber si estaban bien, si habían regresado bien después de lo que nos hicieron, querían saber si estábamos bien, y otros con la excusa de regresar los celulares que se quedaron. Entonces, pues los siguientes días, las siguientes semanas hubo mucho miedo porque pues todos esos eran estrategias de intimidación y pues nos estaban buscando. Ya después hubo mucho apoyo con colectivos aquí en Guadalajara, redes de defensoras y de lucha social. Y yo creo que toda esa contención a varias personas nos ayudó mucho con el estrés postraumático, pero pues fueron muchas personas y de muchas ya no tuvimos contacto, no sabíamos bien qué pasó con ellos, pero entre los que dicen otros amigos que privaron de su libertad, de que levantaron y eso, pues sí sabemos que eran 60, 80 personas las que tenían ahí dentro de fiscalía. Y pues nunca hubo ningún registro oficial ni nada más fue como, según ellos, un sustito, una calentadita, como si no fuera algo grave, como si fuera algo normal. Y también los días siguientes pues se estuvo sacando información de que habían visto a personas con palos, con bates, con tubos afuera de Casa Jalisco desde un día antes, como si se hubieran empezado a organizar ahí, como si pues hasta en Casa Jalisco con el gobernador de Jalisco, como si les hubieran dicho mañana van a asustar y mañana van a hacer esto y este es el plan. Y ya pues los siguientes días siguieron saliendo varios testimonios y el gobernador se lavó las manos. Según él dijo que no, que eso estaba muy mal, que él no sabía nada,
pero que tampoco era culpa de fiscalía ni del fiscal, y que eran como infiltrados o algo así dentro de la fiscalía, cuando nosotros que estuvimos adentro se notaba que todos estaban pues en su fiesta organizados, viendo cómo se divertían torturándonos. Y pues todos los informes que dio el gobernador fueron muy cínicos y realmente no contestó ni aclaró nada, y solo se lavó las manos. Y luego pues también con los grupos políticos de Guadalajara que se quisieron meter y quisieron, según esto, apoyar a algunos de los afectados y decir que no, que ya se habían arreglado las cosas y que iba a haber reparación de daños y regresar celulares, como si eso fuera lo más importante, y como si no hubieran hecho un acto de represión y terrorismo de Estado. Hoy el gobierno de Jalisco y particularmente la Policía de Guadalajara y la Policía Estatal actuaron a la altura de las circunstancias, supieron resistir y no cayeron en la provocación. No se cometió ningún acto de violencia contra los manifestantes, a pesar de que ellos hicieron lo que yo nunca había visto en una manifestación en Guadalajara. Quiero decir desde este momento que antes que como gobernador, como tapatío, yo no quiero eso para mi ciudad. Quiero una ciudad en la que se puedan manifestar libremente las ideas. Quiero una ciudad en la que la gente pueda expresar su enojo sin ninguna preocupación de tener represión al hacerlo. Pero yo no quiero una ciudad que use la violencia para defender causas. Eso no lo vamos a permitir. Estoy seguro que comparto esta idea con la enorme mayoría de los tapatíos. Yo no quiero ver a mi ciudad incendiada y quiero hablarle al pueblo de Jalisco con toda claridad para asegurarles que no vamos a permitir que esto suceda. En Jalisco tiene que imperar el orden público, respetando los derechos de todos, pero también pidiéndole a todos los manifestantes que quieran expresar sus ideas que lo hagan sin destruir lo que es de todos. Algo que yo recuerdo es que de los testimonios de las personas que conozco que fueron levantadas, uno de ellos menciona que les preguntaban pues qué tipo de policías eran o qué, y ellos afirmaron que no eran policías, que es lo que explican, no tenían acento local, tenían como acento sudamericano, centroamericano, y decían que los policías estaban muy tontos para hacer ese tipo de trabajo, o sea, como insinuando que habían sido contratados, ¿no?, como agentes externos a las policías del estado. Y por ejemplo, a mí me llamaron a la 1:30 de la mañana después de todo lo que pasó ese día en la madrugada, ya que encontramos a Cisal y a otras personas. Teníamos mucho pánico que nos hubieran seguido en el carro, que hubieran visto las placas y demás. Y recuerdo que estaba sentada en la taza del baño y me entró una llamada al celular de un número que yo no conocía, pero pues era la 1:30 de la mañana y me pareció muy raro, pero por las circunstancias decidí contestar. Y me llaman y me preguntan por alguien que fue levantado y me dicen que si yo estaba con esa persona, que si la persona estaba bien, que si no les podía dar su dirección a la 1:30 de la mañana, o que si les daba la mía para que fueran y me entregaran el teléfono, ¿no?, de esta persona, que porque se lo habían encontrado en la calle. Eso me dijeron. Y le pregunté que de dónde me llamaban y me dijeron que de fiscalía. Me pareció muy extraño, me dio muchísimo miedo y pues les dije que no les iba a proporcionar ningún tipo de información, y le pregunté su nombre, me dio un nombre, no sé si era real, y le dije que si estábamos interesados, ¿no?, en recuperar alguna de las pertenencias, pues que íbamos directamente, ¿no?, a fiscalía a ver qué ocurría. Y fue muy extraño porque
la persona por la que me preguntaban pues no era una persona realmente cercana a mí, aunque yo sí le busqué, o sea, hice algunas llamadas a su celular, pero lo que a mí me pareció extraño fue que esa persona tenía muchísimas más llamadas perdidas de otros, como de su pareja, que pues son realmente cercanos a él, y pues solamente nos llamaron a las personas que habíamos estado en la manifestación. O sea, otras personas no recibieron esa llamada, ¿no? Entonces fue muy extraño el horario en el que lo hicieron, la manera en la que lo hicieron, porque justamente como dice Cisal, pues era una forma de intimidad. Los días que le siguieron fueron muy complicados por todo el proceso, ¿no? de búsqueda, de las listas y sobre todo de estar ahí en fiscalía y en la procuraduría. Pues a mí me tocó estar cuando comenzaron a liberar a las personas en los diferentes lugares y pues acompañarles. También no sé si recuerdan que después de esta manifestación hubo otra al día siguiente y en esa se levantaron muchas personas que iban pasando por la calle. O sea, lo sé de primera mano porque me tocó acompañar a las familias que estaban buscándoles y recuerdo mucho el caso de una pareja en donde la chica se sentía muy culpable justo porque a su pareja lo levantaron cuando la estaba esperando a que saliera de su trabajo y pues ya no supo nada de él, o sea, ella sabía que él la estaba esperando, pero pues le tocó que una manifestación pasara cerca de él y se lo llevaron. La chica ni el chico tenían nada que ver con ningún tipo de movimiento social, nada, era tal cual un transeúnte. Y fue el caso de varios de los detenidos, en particular de la última manifestación que hubo. Entonces, era todo muy confuso. También en esta última manifestación, recuerdo que iniciaron el proceso para darle sentencia e incluso se los llevaron a Puente Grande. Entonces hubo juicio, o sea, hubo juicio para personas que estaban pasando por la calle y que fueron levantadas durante la manifestación por el mero gusto de sembrar terror en las personas. Y yo creo que era un mensaje muy claro, ¿no? Que no importa si estás o no involucrado en esto, porque te toca, es una realidad que te va a tocar y ten miedo y quédate en tu casa. Y no por la pandemia, quédate en tu casa porque afuera te vamos a matar, te vamos a desaparecer, te vamos a privar de tu libertad, ¿no? Era un mensaje muy, muy fuerte y pues muchas personas que ni siquiera pues se mueven, ¿no? Como en estos círculos de protesta, también resultaron afectadas. Sí, como dice A. Por ejemplo, mi celular siguió mandando señal de que estaba dentro de la fiscalía por unos días hasta que se perdió la señal. Estuvo casi una semana mandando la señal que estaba ahí. Bueno, yo revisaba la ubicación y seguía ahí apareciendo. Hasta que supimos después que se llevaron las cosas a la Ciudad de México, ahí ya dejó de aparecer la ubicación. Para que las revisara, según esto, entidad federal. Y luego nos llamaron que si queríamos los celulares los iban a traer de Ciudad de México, los de la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todo lo que pasó esos días pues fue muy cínico. Así, después de... Si el 4 exigíamos, pues marchábamos por la brutalidad policial que mató a Giovanni, y luego la protesta del 5 la hicimos en fiscalía
para además de lo de Giovanni, pues quejarnos de las detenciones arbitrarias y luego todo el terrorismo y pues los levantones y las desapariciones que hubo el 5, y aparte que el 6 todavía siguieran deteniendo a gente que nada más iba pasando por la calle y que se los llevaran a Puente Grande, que ya es prisión. Fueron demasiadas cosas muy muy cínicas y pues sí nos parece increíble cómo gobierno de Jalisco se le hizo tan fácil pues como que lavarse las manos y decir no, fue un error dentro de Fiscalía, pero no es culpa de Fiscalía, ni del fiscal, ni del gobierno de Jalisco, y nosotros no sabíamos nada. Y también que habían visto gente fuera de Casa Jalisco, todo es muy cobarde poder negar esas cosas. Y todavía peor cuando las semanas siguientes vinieron los de la CNDH a querer pues seguir los casos de las personas que sí quisieran denunciar los abusos de la Fiscalía. Desde que llegó la CNDH se veían tensos. O sea, no sé, yo no sé cómo sean las relaciones entre CNDH y entidades federales y gobierno de Jalisco y Fiscalía de Jalisco, pero pues una denuncia donde estás denunciando a la Fiscalía de Jalisco, desde el principio los de la CNDH se veían pues con miedo, como de aquí no nos podemos meter. Y se intentó involucrar la CDH, que es la estatal, y en cuanto se involucró la estatal, luego metieron sus manos pues los porros de la FEU y toda la mafia de la UDG y pues gobierno de Jalisco. Entonces no daba confianza estar con la comisión estatal. Intentamos algunas personas con la comisión nacional, pero también estuvo muy mal manejado. O sea, pues cuando llegó la CNDH y vimos que tampoco servía, fue como de no podemos confiar para nada en el Estado, en el gobierno, aunque sea federal, aunque sea nacional. No sirve, porque pues no podíamos realmente denunciar a la Fiscalía. Ponían en dudas nuestras palabras, como de ¿cómo sabes que estabas adentro de la Fiscalía? ¿Y cómo sabes que los detuvieron eran de la Fiscalía o eran policías? Pues cuando se hace una denuncia en CNDH tiene que haber también revisión médica y psicológica, y las revisiones psicológicas muy revictimizantes, mucho maltrato emocional y psicológico a las personas que quisieron dar sus testimonios. Y no fueron hechas en espacios que propiciaran un ambiente seguro para hablar de un suceso tan horrible. Fueron hechos argumentando la comisión que pues como no tiene oficinas aquí, en diferentes estados de la República hay oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero Jalisco no es uno de ellos, porque Jalisco tiene un órgano estatal descentralizado que es la Comisión Estatal, y pues como decían que no podían conseguir ningún lugar, decidieron hacer sus entrevistas en un espacio público, en el restaurante de un hotel en el centro de la ciudad. Sí. Esperaban que las personas pues dieran su testimonio en ese espacio, y además cuando se les pedía la revisión médica, la solución que daban para que no fuera en un espacio público era pues vamos a tu casa. Uh-huh. O sea, no era un contexto seguro para hablar de todo eso, y lo que lo volvió pues todavía más grave, ¿no? Entender que no hay desarticulación, independientemente de si es un organismo institucional del Estado, de Jalisco en este caso, o federal. Entonces eso generó muchísima frustración al saber que pues al reafirmar más bien, ¿no? Porque yo creo que es algo que ya sabíamos, simplemente que en la búsqueda de herramientas para intentar encontrar alguna forma de justicia, pues se quiere creer, ¿no?, que se va a poder hacer eco a través de las instituciones de algo tan delicado como denunciar al propio Estado,
pero pues no, realmente lo que funcionó fue a la organización autónoma, la creación de redes, porque a partir de los sucesos se recolectaron fondos, por ejemplo, para ayudar con, no sé, los traslados a las familias en Puente Grande, con comida y con el fin de reunir varo por si se necesitaba fianza, ¿no? Que era como lo que apuntaba todo en un inicio. Y nada de eso vino de las instituciones, ni siquiera la defensa jurídica de las personas que habían sido privadas de su libertad. Todo fue pues autogestivo. Entonces, eso es algo como muy, muy grave, ¿no? E impactante, que ya sabíamos, pero cuando ves todo como lo menciona Cisal, cinismo por parte de la institución, pues aterroriza todavía más. O sea, todo lo que quisiéramos hacer que tuviera que ver con instituciones gubernamentales, aunque fuera la CNDH, que según esto es independiente, no pudimos hacer nada por esos lados, y pues la contención y el apoyo fueron por colectivos y por personas del pueblo organizadas, porque sí, desde el principio es eso que dice ¿cómo vas a dar testimonios de algo que te causó shock, que te causa paranoia, en el que sigues con estrés postraumático en un restaurante con otras personas comiendo al lado? ¿O cómo vas a invitar pues, a policías a tu casa para que revisen si tienes heridas o moretes? Entonces, pues obviamente la mayoría de las personas no continuaron con la denuncia formal en la CNDH, y las pocas personas que continuaron con denuncias formales pues fueron los que quisieron usar esto para fines políticos, con alianzas diciendo que ya habían hecho las paces, que con el gobernador y el fiscal estaba todo bien y que ellos no eran los del problema, y que según esto se iba a investigar quiénes fueron los culpables. Y pues ya va a pasar un año y solo salió uno que otro chivo expiatorio, pero realmente pues, la fiscalía, que estuvo toda involucrada, solo se lavó las manos y se bajó el ruido y lo dejaron ahí. La opción que nos daban era, pues les podemos dar seguridad de que una patrulla esté rondando alrededor de su casa para que vean que estén bien, y es ridículo, es súper cínico decir, la misma policía nos secuestró, nos torturó psicológicamente, nos amenazó, y luego nos dicen que ellos nos van a cuidar para ver si estamos bien, y si queremos denunciarlo tenemos que ir a denunciarlo a fiscalía. Es como todo es muy ridículo. Obviamente no vamos ni a denunciarlos a ellos en su misma casa, ni a pedirles a ellos seguridad. Agradecemos enormemente la valentía de Cisal y por contar su testimonio. Después de un año del asesinato de Giovanni, las manifestaciones y la represión, no ha pasado nada. Cayó algún chivo expiatorio, pero el gobernador y el fiscal siguen siendo los mismos. Las muertes, las desapariciones y los escenarios sangrientos aumentan todos los días. Vivimos en un torbellino de violencia, nos ahogamos en un mundo de terror. El día que se grabó esta entrevista acababan de encontrar los cuerpos de los hermanos Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto González Moreno. Pero entre tanta indignación y desconsuelo, la rabia nos da fortaleza para seguir resistiendo en colectivo. Aunque yo sé que son hechos muy trágicos, me parece importante también hablar sobre cómo se resiste desde la colectividad. Creo que hay una tendencia, y es obvio, ¿no?, que lo querramos analizar desde ahí, siempre pues de denuncia, ¿no? Pero creo que en medio de todo el caos, de todo el terror del narcoestado, es importante reconocer cómo desde la autonomía nos hemos decidido acompañar y buscar las herramientas y los medios para intentar pues subsanar, aunque sea un poco, lo que acontece, ¿no?
a mí me pareció muy, muy importante, para mí fue muy relevante el, entre tanto miedo, sentirme acompañada y saber que aunque seamos pocas personas, sí habemos otras que estamos dispuestas a buscar, a acompañar, a generar las herramientas con los conocimientos que tengamos, y no abandonarnos, no dejar como que sean hechos aislados o indiferentes a nosotros. Y creo que es algo que no tenemos que dejar de lado, que ya sabemos que siempre hay personas que deciden aliarse con el Estado, que fue algo que pasó, y a mí me dolió, ¿no? Cuando vi todo lo que había pasado, me pareció impactante que personas que fueron pues víctimas de esta privación de la libertad decidieran aliarse con el Estado. Me pareció muy, muy perturbante. Pero también está el otro lado, ¿no? De la resistencia desde los cuidados, desde el amor. Y es importante también hacer mención de eso, ¿no? Que a pesar de toda la basura que nos rodea, seguimos intentando construir desde otros lugares. Sí, esto que dice creo que es lo de las cosas importantes que hay que rescatar y pues seguir teniendo como una luz a pesar de toda la crisis en la que vivimos. Que pues todas estas cosas que pasaron no habrían sido igual sin toda la organización de las redes, de la red de mujeres, de los diferentes colectivos, también pues con todo el estado de emergencia en Jalisco, las familias que buscan desaparecidos y desaparecidas, las familias que buscan justicia, las redes de apoyo. Pues seguimos resistiendo gracias al apoyo y a los cuidados que nos damos entre nosotros, porque claramente el Estado pues va a hacer lo contrario. Y también ver pues lo importante que fue organizarnos, porque con toda nuestra organización y con todo el apoyo no quedaron presos políticos o personas encarceladas injustamente por estas manifestaciones, se pudieron sacar a todas. Y pues a pesar de las mentiras o cosas cínicas que diga el gobierno, pues seguimos resistiendo y seguimos pues intentando luchar, y vamos a seguir exigiendo por todas las personas que siguen desapareciendo, por todas las personas que siguen asesinando, como lo que acaba de pasar con los 3 hermanos y con lo que sigue pasando a diario en este país. Para finalizar, Cisal nos recuerda que aún hay muchas luchas contra el mismo enemigo. A lo mejor un poco catastrófico, pero recordar que pues muchas cosas que nos están pasando ahorita es como el Estado contra la vida y contra nosotros. O sea, además de la violencia y el terrorismo, pues también seguir luchando porque nos están pues violentando de distintas maneras, también con el capitalismo, las crisis laborales, los recortes de agua, la contaminación. El río Santiago es el segundo río más contaminado de toda América, y el Salto pues tiene la ruta del terror, y también hay mucha represión contra las resistencias del Salto, todos los incendios, todo esto pues es manera de atacarnos, y todo se junta, todo está vinculado. Entonces pues acompañarnos en distintas resistencias.